Dentro de las 10 partes de nuestro módulo, hemos abarcado ya el objetivo del mismo y la introducción a la calidad. A continuación, nos enfocaremos en la evolución del concepto de calidad a través de la historia. ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido la importancia de la calidad en el avance de nuestra civilización? Seguimos avanzando en la evolución conceptual de la calidad, es la tercera parte de nuestro módulo. La calidad no es un concepto nuevo o es un concepto de moda, más bien en estos tiempos hay un realce de lo que es el concepto de la calidad y obviamente el tema de las comunicaciones ha hecho mucho más fácil que la gente se exprese respecto a su sentir frente a las cosas o a los servicios que cada día se le ofrecen. Pero no es un concepto nuevo y obviamente se ha dado desde que el primer hombre comenzó su trasegar en este mundo. Claro que se utilizaban palabras obviamente diferentes y esta definición no estaba ajustada a unas palabras precisas como las que usamos en la actualidad, en estos términos y en estos conceptos. Era realmente un tema netamente subjetivo, pero de alguna forma reflejaba la percepción de lo que se esperaban de los productos o servicios. Y lo vimos desde siempre, los ejércitos, las sociedades que pudieron entender que hacer las cosas de una buena forma, de una mejor forma, los llevaba a obtener mejores resultados y por ende un avance mayor frente a las demás naciones, que en términos económicos eran su real competencia, pues al final esto era calidad. El hombre desde siempre ha buscado estos preceptos de mejoramiento, de hacer las cosas con menos recursos, en menor tiempo, con una mayor utilidad, con un menor gasto y con la posibilidad de que estos productos cumplieran un rol a cabalidad y ese rol fuera lo que realmente había sido proyectado. Entonces, ampliaremos ahora, de ahora en adelante, estos conceptos y veremos cuál ha sido el avance de la calidad dentro de la historia. Desde tiempos remotos, la historia de la humanidad ha estado directamente ligada con la calidad. Siempre, cuando el ser humano construyó sus armas, elaboraban sus alimentos, se establecían en un sitio dependiendo de la calidad del terreno, la estabilidad en la meteorología, en los vientos, cuando fabricaban sus vestidos con todo el avance que ha tenido esto a través de la historia, observamos que las características del producto eran importantes y la siguiente fase era una mejora notoria. Lo hemos visto en los uniformes militares, lo hemos visto en los uniformes de nuestros médicos, en cualquier tipo de vestimenta y de utilería. Hemos visto ese avance y ese avance al final era la percepción de lo que las personas querían y al final eso es calidad. En los vestigios de las antiguas culturas se hace también muy presente la calidad. Las pirámides egipcias, todos esos monumentos, Machu Picchu en el Perú, son todas las grandes obras construidas por el hombre, las pirámides en México, eh, todo eh, siempre tenía visos de hacer las cosas diferentes, más grandes, más lineales, más potentes, que reflejaran muchísimo más lo que era la cultura y el poderío de los países. Eso es calidad. Como concepto, obviamente esto tuvo su origen en el Japón, hablando de calidad total, pero vamos a llegar allá un poco más adelante. Pero siempre, estos conceptos siempre han estado ligados con el desarrollo de la humanidad, de nosotros como especie. En el año 2150 a.C., la calidad de la construcción de las casas estaba regida por el Código de Hammurabi. Recordemos que este código es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se han encontrado y uno de los ejemplares mejor conservados de estos documentos creados en la antigua Mesopotamia. Específicamente la regla número 229 establecía que si un constructor construye una casa y no lo hace con buena resistencia, y en este caso la casa se derrumba matando a sus ocupantes, el constructor debería ser ejecutado. Por otra parte, los fenicios utilizaron también un programa de acción correctiva para asegurar la calidad con el objeto de eliminar la repetición de los errores.
En este caso, los inspectores simplemente cortaban la mano de la persona responsable de la calidad insatisfactoria. Podemos ver que obviamente estos principios de acciones correctivas quedaron a la historia y quedaron también como anécdotas crueles y divertidas de la forma en que se manejaban este tipo de inacciones o de faltas por parte de las personas encargadas de hacer las construcciones. Afortunadamente ya quedaron en el pasado, hemos evolucionado, pero no es nada diferente a lo que hace ahora la ley. Si bien ya no les cortamos la mano o ya no los lapidamos, pero sí hay unas multas y unas sanciones a las cuales las personas o las organizaciones que tienen este tipo de faltas se ven envueltas en el caso de más o menos lo mismo, que la calidad sea insatisfactoria o que estas construcciones se derrumben con algún tipo de impacto hacia las personas o hacia, o hacia los objetos. Hablando de la época antes de Cristo, ya encontramos que habían métodos, el uso de métodos, procedimientos y dispositivos de medición, muchos de los cuales se usaron inicialmente tomando como referencia las medidas del cuerpo, es el caso del codo, y estos fueron una constante en el avance de la historia y sentaron las bases de lo que hoy conocemos como sistemas de gestión. Durante la Edad Media, surgen los mercados con base en el prestigio de la calidad del producto como tal, popularizando la costumbre de ponerles una marca y con esta práctica se desarrolló el interés de mantener una buena reputación. Ya se empezaron a conocer en los distintos mercados las cualidades de las sedas, esencias y especies de Oriente, la porcelana china, solo por citar algunos ejemplos. Y se establecen las primeras reglamentaciones tendientes a garantizar la calidad de estos productos. La preocupación es que como casi todo se exportaba hacia mercados en crecimiento y muy exigentes, como eran por ejemplo las cortes europeas, era necesario ya crear unos controles muy estrictos para que la reputación de todos no fuese dañada por la mediocridad del producto de algunos pocos. En este tiempo y dado lo artesanal del proceso, la inspección del producto terminado era responsabilidad del productor, que en este caso era el mismo artesano. Alrededor del siglo XVIII comienza la producción en serie relativamente a un gran nivel. Vemos un crecimiento muy grande de las fábricas y para mejorar su rendimiento surge la necesidad de establecer una división del trabajo. El operario, la mayoría de las veces, ya no sabe cuál es el destino final del producto en el que está trabajando. Recordemos que antes ellos tenían este conocimiento porque era muy directa la venta y sabían hacia dónde iba, sabían a quién les lo estaba vendiendo y cuál era el destino final, porque las comunidades estaban muy cerca de unas de las otras, pero con un crecimiento intensivo del mercado a nivel mundial, pues él básicamente ya no sabe para quién estaba trabajando o quién se iba a quedar con el resultado, con su trabajo y obviamente pierde algo de interés en el resultado final del mismo, en la calidad del mismo. Entonces aparece la necesidad de un cargo, de una persona posterior a él en la cadena de fabricación que tenga la responsabilidad de comprobar que lo que se ha hecho cumple con las especificaciones del producto, con las expectativas de las personas a las cuales les va a llegar el producto al final de la cadena. Recordemos que muchos de estos productos tenían como destino las casas reales y obviamente pagaban altos precios, pero también estaban esperando productos de muy alta calidad. Entonces, a principios de 1900 surge el cargo del capataz de control calidad, el cual tiene como responsabilidad supervisar el trabajo realizado por los operarios que realizan tareas similares. Entonces ya encontramos un incipiente aseguramiento de la calidad que evoluciona a la par del mercado y se convierte en un elemento crítico del proceso de producción. Entrando en el siglo XX, se gesta el concepto de calidad como lo entendemos hoy día. A principios de este siglo, de acuerdo a Frederick Taylor en 1911, quien expone su teoría sobre la medición del trabajo, en la que se concibe al hombre, intrínsecamente ineficaz y perezoso, como una máquina, la cual se motiva fundamentalmente por el dinero, porque ya recordemos que el término de obrero y el pago por el trabajo ya era comúnmente aceptado en todas las sociedades.
Esta teoría supone una convulsión en el mundo industrial. Separa la planificación de la ejecución, con lo que el concepto de profesionalidad se ve afectado negativamente. En este entorno se gesta un nuevo concepto de calidad que nos acompaña hasta hoy día, conocido como aseguramiento de la calidad. Anteriormente, en la lámina anterior ya habíamos visto el capataz de aseguramiento, que era el control calidad, fue los primeros cimientos de lo que era el control calidad. Pero ya en este siglo, en el siglo XX, vemos un aseguramiento de calidad como concepto. Muchas de estas investigaciones y estos estudios vinieron finalizando la Primera Guerra Mundial, la cual duró desde 1914 hasta 1918, y en la cual los ejércitos aliados hicieron una investigación respecto a la efectividad de su armamento y las causas que diferenciaban dicha efectividad. ¿Contra quién? Contra el enemigo que había tenido, si bien era mucho más pequeño que los ejércitos aliados, había tenido muchísima más efectividad que ellos. Simplemente habían ganado porque eran muchos más. A través de estos estudios pudieron comprobar que en el armamento alemán había mucha más uniformidad y que en los ejércitos aliados, debido a que las tolerancias de fabricación eran mucho más estrictas que las que existían en las especificaciones de las fábricas de los ejércitos aliados. Entonces vemos esta evolución hacia el siglo XX y entramos al concepto de la inspección como medio principal para el control de la calidad. Ya tenemos unos capataces que son los que hacen el control calidad, pero ya evolucionándose a un sistema, ya tenemos los primeros conceptos de aseguramiento de la calidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, las naciones combatientes mejoran sus procedimientos de fabricación y sobre todo la calidad de sus productos. En esta época, el ejército norteamericano, por citar un ejemplo, publica sus Military Standard para la recepción de sus compras. Recordemos que en esta época todas las fábricas en las naciones industrializadas se volcaron a la producción de insumos necesarios para la guerra, armas, vehículos, barcos, aviones. Para la Segunda Guerra ya teníamos grandes cantidades de tanque, miles y miles y cientos de miles de uniformes, alimentación especial para las tropas y ya tenían claro el impacto que la calidad de todos estos insumos tenían en los campos de batalla y frente a los insumos que tenía el enemigo. Hacia los años 40 la producción en masa aumentó tanto que se hizo imposible la organización anterior, en la que se inspeccionaban todos los productos. A los servicios de inspección se les dota de herramientas estadísticas, tales como las técnicas de muestreo, que permiten reducir drásticamente los costos de inspección, teniendo acotado el nivel de error en el que se puede incurrir, que son conceptos que manejamos hasta hoy día. Aparece entonces el concepto de calidad como el de conformidad a unas especificaciones. En 1944 surge el Industrial Quality Control y aparecen las primeras sociedades profesionales orientadas a la calidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a desarrollarse las técnicas de fiabilidad o confiabilidad. Los productos no solo necesitan ser buenos inicialmente, sino que debe preverse su vida útil. La estadística es la herramienta indispensable para poder predecir y después comprobar cuál es la fiabilidad de los productos. Con la implantación de las técnicas de fiabilidad y por el avance que han tenido durante la guerra sectores como el nuclear, la aeronáutica y la defensa, se hace necesario asegurar que el producto satisface los requisitos dados sobre la calidad y se consolida el concepto de aseguramiento de la calidad. En este periodo aparece la primera definición oficial conocida de calidad, como aptitud para el uso o adecuación al uso. En los años 50, el incremento del comercio internacional y la diversidad de las especificaciones a cumplir, no siempre entendidas de la misma forma entre el proveedor y el cliente, hace imprescindible elaborar unas normas técnicas que clarifiquen y regulen el cumplimiento de las mismas. La creación de estas normas técnicas ayudan al diálogo entre el proveedor y el cliente. Supone un gran avance en calidad. Empiezan a tener difusión normas tales como las DNI en Alemania y las BS en el Reino Unido y se generaliza el control estadístico.
A partir de los años 60 hay un distanciamiento en lo que respecta a la calidad entre Occidente y Oriente, especialmente el Japón. Edward Deming, en 1986, escribe sobre la calidad aplicando sus conocimientos teóricos sobre este tema en el Japón. Es en estas circunstancias, después de un país destrozado por la guerra y por la necesidad de reorientar la industria de guerra japonesa hacia la exportación de productos manufacturados para revitalizar su industria. Recordemos que tenían restricciones por haber perdido la guerra y no podían usar sus fábricas para fabricar ningún armamento propio o para la venta. Y además debían esforzarse por hacerlo lo mejor posible, aprovechando la escasa materia prima y tratando de recuperar la gran diferencia de la calidad de los productos. Para ello, utilizaron las teorías de Deming, responsabilizando a cada uno de los trabajadores en la mejora de su proceso de fabricación, dando prioridad a la calidad y a la satisfacción del cliente. A partir de aquí, se comienza a ser consciente de la calidad y se incorpora la necesidad de escribir los métodos y procedimientos de funcionamiento con el objetivo de mejorar el estudio de los mismos. Llegamos a la década de los 80 y la calidad en los países occidentales se acerca un poco a la de Japón, básicamente por el auge de los productos de este país, del mercado y debido al alto nivel de calidad que ofrecen, el cual era un diferencial frente a los productos que normalmente nosotros encontrábamos en nuestros mercados. Y hizo que los occidentales viéramos en Japón un modelo del que copiar. Nuestros mercados fueron colonizados literalmente por marcas en tecnología y electrodomésticos como Sony y en la parte automotriz con compañías como Toyota y Nissan, entre otros negocios y entre otras marcas. En esta década, las tendencias de Occidente aportaron derroteros un tanto distintos. Mientras que en Europa se consolida el concepto de aseguramiento de la calidad vía normas ISO 9000 y su certificación con el apoyo y promoción estatal, en Estados Unidos se comienza a hablar del premio a la calidad total Malcolm Baldrige, que es un premio otorgado a las empresas que se destacan en este aspecto, pero únicamente en los Estados Unidos. Asimismo, en el Japón se implementa el premio Deming a la calidad total. En definitiva, Europa trata de consolidar los conceptos técnicos del aseguramiento, mientras que los Estados Unidos deciden revolucionar cambiando la filosofía de los conceptos de calidad total, siguiendo los preceptos del Imperio japonés. Después de todo este recorrido, desde los principios del principio de nuestra historia hasta nuestros días, vemos que la calidad ha tenido un avance significativo que no ha sido otra cosa que el avance de la misma humanidad en términos de lo que hace y de lo que siempre ha querido respecto a los productos y servicios. Con una era digital cada vez en aumento, todo ha migrado hacia una calidad total que no es nada más que un estado evolucionado dentro de estas sucesivas transformaciones que han sufrido los conceptos de calidad a lo largo del tiempo. Hablamos del control calidad, una primera etapa de gestión que se basaba en las técnicas de inspección, básicamente en el área de producción de las compañías. Pasamos posteriormente al aseguramiento de la calidad, que era una fase que persigue la garantía y el nivel continuo de calidad del producto o servicio proporcionado. Al final pasamos a una calidad total, que no es nada más que un sistema de gestión empresarial que está íntimamente relacionado con el concepto de mejora continua, de hacer las cosas cada vez mejor. Está la medición, el control, la supervisión, la estadística. Si yo puedo manejar toda esa información, voy a saber hacia dónde va mi negocio, cuáles son las necesidades de mis clientes y eso me permite mejorar. Básicamente eso es la mejora continua. Incluye las dos fases anteriores. Ya hablando de calidad total, que es lo que encontraremos de aquí en adelante en todas las organizaciones, tiene algunos principios fundamentales dentro de este sistema como sistema de gestión y son los siguientes. Igual esto lo profundizaremos más adelante. Primero es una consecución de la plena satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente, interno como externo, ya lo habíamos visto anteriormente. Hay un desarrollo de un proceso de mejora continua en todas las actividades y procesos llevados a cabo dentro de la compañía, dentro de la organización.
Eso tiene un principio, pero no tiene un fin. Es algo que se va en la línea del tiempo, nunca para. Hay un compromiso de la dirección, de los gerentes, de los ejecutivos responsables y un liderazgo activo de todo el equipo directivo. Es algo que ya no solamente recae en la parte operativa, sino que se vuelve cultural. Deben participar todos los miembros de la organización fomentando el trabajo en equipo, buscando una gestión de calidad total. Es importante involucrar a los proveedores en estos sistemas de calidad total, dado que son el eje principal de lo que nosotros vamos a ofrecer al final de nuestra línea de producción. Si no tenemos buenos proveedores, nuestros productos nunca van a ser buenos. Es algo completamente real. Tenemos que tener procesos de identificación y gestión respecto a la organización como tal. Debe superar barreras estructurales, debe ser transversal. Los procesos de calidad total no deben correr en áreas o en gerencias o en departamentos, sino deben correr sobre toda la organización. Por eso es tan importante la gestión por procesos. Y la última es la toma de decisiones, que cada vez más debe ser basada en datos y hechos objetivos. Claro, la subjetividad siempre va a estar, pero lo que necesitamos es que estos procesos sean cada vez tomados más de acuerdo a la data que nosotros hemos recuperado y hemos recopilado a lo largo de todos estos procesos. La intuición siempre está, la experiencia siempre está, pero esa experiencia tiene que estar soportada en información verídica, en información real. Esto nos permitirá tener un dominio del manejo de esta información, de saber dónde estamos, qué queremos, cómo nos percibe el cliente, no solamente en lo que nosotros creemos que estamos reflejando, sino hay formas ya de averiguar exactamente cuál es la posición de nuestros productos y de nuestros servicios frente al mercado.